es uno de los platos fuertes de la feria. Tenemos al gran Nicolás Solea, uno de nuestros expertos internacionales que nos ha ayudado a todos a abrir los ojos de cómo la exposición a los tóxicos químicos altera nuestras hormonas y en fin, nuestra salud y también la salud Así que él nos va a ilustrar a todos, va a ser una gran velada y nada, sin más, un fuerte aplauso para... Gracias. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, gracias a todos por estar aquí. Gracias a Pedro y a Ángeles por la invitación. Hace años que no venía de ponente a las jornadas de biocultura. Hace 25 años sí venía mucho por aquí y aprendí muchísimo de cómo nos afecta este problema y cómo podemos plantear una acción social de forma conjunta. Hoy voy a hablar de disrupción endocrina, que es lo que llevo hablando los últimos 32 años, así que no es nada nuevo, y me pidieron que me centrara en exposición alimentaria y en cosmética. Otro día hablaremos de tejidos y de otras cosas. Bien, para los que recuerden, lo hayan visto, lo hayan oído con anterioridad, vamos a recordar el concepto de disrupción endocrina y, como les decía, dos ejemplos de exposición: a la exposición alimentaria, tanto en la producción agrícola, la producción de alimentos, como en su empaquetado, y cosméticos. Y yo antes siempre presentaba un tercer punto en estas diapositivas, que era la aplicación del principio de precaución. Ya no hay tiempo, porque eso tiene un carácter de anticipatorio y ya no el tiempo que teníamos para aplicar ese principio de precaución ya ha pasado. Ya no hay que demostrar más, ya no hay que anticiparse más, ya lo único que hace falta es apechugar con las consecuencias y ver qué podemos hacer. Empiezo desde hace 2 años la presentación con este pez. Quien lo haya visto por ahí es el que utilizo habitualmente. Cuando se lo enseño a los alumnos de medicina, digo, ¿qué esto qué es? Y digo, dicen todos, un pez. Cuando se lo enseño a los endocrinos ya de profesión y que entienden otra forma de comer, dicen, un rodaballo. Enseguida identifican la especie, ¿no? Pues fíjense, toda esta primera parte la aprendí hace 3 años. Le daban un homenaje en el Museo de Ciencias Naturales de París a Sonnenschein, el tipo con el que había estado trabajando hace 35 años en Boston, y la profesora Bárbara de Menex, que tiene un libro que se lo recomiendo a ustedes, que es demoledor. Es Legión de Honor de Investigación en Biología Molecular en Francia, y ha escrito un libro que se llama El cóctel tóxico, Le cocktail toxique en francés, o Le toxic cocktail en inglés, las dos cosas, y que habla sobre disrupción endocrina tiroidea, del tiroides. Pues bien, Bárbara de Menés empezó su presentación con un rodaballo parecido a esto y explicaba a los ponentes en su toma de posesión aquel premio que el rodaballo no es así de niño, sino que la forma infantil o juvenil del rodaballo es un pez normal con cara derecha y cara izquierda, y en un momento determinado decide convertirse en un pez plano. Cuando se convierte en un pez plano, necesita que los dos ojos vayan al mismo lado de la cara y todo su sistema nervioso central y su sistema digestivo sufre una tremenda transformación. Eso se llama la metamorfosis. Yo la única metamorfosis que conocía era la del renacuajo en rana, que era la que nos enseñaban en la escuela, bueno, los anfibios. Y lo curioso de todo esto es que si alguien preguntara quién es el responsable de que se ponga en marcha la metamorfosis, ¿hay alguien, algún voluntario? ¿Cómo se pone en marcha la metamorfosis? ¿Qué desencadena la metamorfosis? Pues fíjense, la metamorfosis la desencadena desde el año 1912 que se conoce las hormonas tiroideas. Este tipo, Gunter Natch, trabajaba en Praga, tenía peceras con renacuajos, y cuando le añadía el extracto de secado de tiroides de caballo o de rata o de gato, los renacuajos se transformaban en ranas. Es decir, el tiroides interespecie tenía un factor que producía esa metamorfosis. ¿Bien?
En el año 12 no se conocía todavía ni siquiera la existencia de la hormona tiroidea, se descubrió en el año 16. Lo curioso que contaba Bárbara de Menech, y esta es la nota historicista culta que dan siempre los franceses, es que cuando esto lo publicó Gundernach en 1912 en Praga, un vecino suyo publicó La Metamorfosis de Kafka. El joven Kafka, que según dice no se sabe realmente si eran amigos, pero la coincidencia de publicar La Metamorfosis en la misma ciudad, uno en plan biológico y el otro la angustia de Kafka, pues bien, esto es la nota curiosa. Han pasado 100 años y en el año 2014 sabemos por publicaciones de estas que las hormonas tiroideas son los que producen la metamorfosis en anfibios y peces planos, por ejemplo en la rana africana, en el fletán, en la platija, la acedía, el lenguado. En un momento determinado de su vida sube enormemente la hormona tiroidea y los receptores específicos y el animal cambia drásticamente de morfología. Bien, ¿y por qué nos interesa a nosotros aquí la metamorfosis del renacuajo? Pues fíjense, porque en los años 80, cuando yo me fui a Estados Unidos, había un problema ambiental terrible que era la metamorfosis inadecuada de las ranas. Cuando los niños acaban la primaria tienen que hacer la disección de una rana, ¿se acuerdan de Nete? Y van a las charcas, cogen la rana porque tienen que anestesiarla y disecarla, y aparecían muchas ranas con metamorfosis inadecuada, con cola, con 3 patas. Se convirtió, como pasa en Estados Unidos, en un problema nacional. Se empezaron a investigar las causas, que si la radiación ultravioleta, el efecto invernadero, hasta que en los años más recientes se ha visto que se puede producir la metamorfosis inadecuada simplemente con la adicción al medio de mantenimiento de los renacuajos de una sustancia tan sencilla como el tetrabromo-bisfenol A. ¿De acuerdo? Ya empezamos con los nombres. No hay más de 12, ¿de acuerdo? Si yo digo, si os habéis aprendido la alineación del Barcelona, pues esto es más sencillo, aquí hay 12 nombres. ¿Ven? El tetrabromo-bisfenol A. ¿Y qué es el tetrabromo-bisfenol A? El tetrabromo-bisfenol A, esta sustancia, es 2 fenoles con 4 bromos, que es el retardante de la llama más popular en el mundo occidental. Es lo que tienen la moqueta de esta habitación, las tapicerías de esta habitación y fundamentalmente toda nuestra ropa. Toda nuestra ropa, por si alguien lo ha oído bien, es un pirorretardante. Es el más habitual que se utiliza para que las cosas no ardan. Si se acuerdan los más mayores, este aparato, cuando teníamos aparatos de diapositivas, cuando se acababa, decían, niño, déjalo encendido que se quema. Y estaba con el ventilador 15 minutos más. Ahora la tecnología ha hecho que ni ese aparato arda, ni este ordenador arda, y fundamentalmente cosas tan buenas como que el televisor no arde. Antes ardía la mesa camilla y el televisor se convertía en una bomba incendiaria que explotaba y quemaba el resto de la familia. Ahora los televisores, yo digo, además de que ya no se puede colocar la gitana y el toro, ¿vale?, que es un gran defecto, tampoco arden, se carbonizan gracias a la cantidad que tiene toda la electrónica de tetrabromo-bisfenol A como retardador de la llama. La clave, según parece, es que me han explicado los técnicos que este bromo tiene una enorme apetencia por el oxígeno y atrapa el oxígeno y no hay llama. No, las cosas se han hecho incombustibles. La ropa de nuestros niños, la ropita que se compra, tiene un letrero que pone antiinflamable, no arde. Muy bien, pues este tetrabromo-bisfenol A son 2 fenoles con 4 bromos, es lo más parecido que se podría haber hecho al único tetrahalogenado que tenemos natural en sangre, que se llama tetrayodotironina u hormona tiroidea. Es decir, ni acaso hecho podía la industria haber diseñado un compuesto tan parecido a la hormona tiroidea. Lo que tenemos de mala noticia es que el 100% de las granadinas, y yo no puedo decir, como dicen los políticos, los granadinos y las granadinas, porque no lo hemos medido nada más que en las mujeres, el 100% de las granadinas tienen un surtido de polibromados en el tejido adiposo. Todas las mujeres han estado y están expuestas. Como el compuesto tiene muy difícil degradación, se acumula en el tejido graso y al final forma parte de nuestras vidas. Dice, estos compuestos ya se han incorporado. No es que veamos ahora cómo
evitar que se incorporen, es que ya forman parte de la composición habitual de nuestros cuerpos. Pues bien, estos compuestos bromados tienen un efecto y esperamos ver por dónde aparece la patología ligada a este efecto. No sé si saben ustedes, si hay algún clínico en la sala, ¿saben ustedes cuál es la medicina más vendida en España con receta? La hormona tiroidea, el Eutirox. Media España está hipotiroidea. Es decir, los endocrinos ni siquiera se asustan. Tienen a la mitad de la población española, mujer entre 35 y 55 años, con hormona tiroidea. Han estado ya en el digestivo, tenían estreñimiento, han estado en el ginecólogo porque tenían problemas con la regla, han estado en el psiquiatra y le ha dicho que no están locas. Y al final van al endocrino y el endocrino le dice: es que tienes un hipotiroidismo subclínico. No, tiene un hipotiroidismo no explicado bioquímicamente. Tiene el TSH ligeramente elevada y sintomatología de hipofunción tiroidea. Les ponen hormona tiroidea y todos están contentos. Es decir, la solución a un problema que nosotros pensamos que tiene una enorme causa ambiental, que es la exposición a los polibromados y a los compuestos bromados, se soluciona pues dándote un poquito más de hormona tiroidea, que es fácil de administrar y no es cara. Pero al final le decimos, digo yo a mis compañeros endocrinos, pero no tenéis, hay un problema de hipotiroidismo, no puede haber tanta población hipotiroidea, ¿no? Bien, el caso es que se soluciona técnicamente. Le cuento todo esto en el Congreso de la Sociedad Española de Tiroides, dentro de la Sociedad Española de Endocrinología, que se reúnen cada 2 años y están ahí todos los endocrinos discutiendo si yodo y hormona tiroidea en el embarazo y todo. Y se levanta uno de ellos y me dice: lo que estás contando es muy serio. Yo llevo toda mi vida trabajando en la transformación del cerebelo y del cerebro, del embrión, del feto y del niño humano recién nacido, entre los 2 meses antes de nacimiento y los 18 meses, y es tal la transformación neuronal de un niño recién nacido durante 2 años de vida, que lo llamamos la metamorfosis del cerebro. Y es dependiente totalmente de hormona tiroidea. Y ustedes lo saben muy bien. Hemos movido toda la sociedad y pagamos un dineral por detectar un único niño o niña que no tenga hormona tiroidea a los 7 días de haber nacido. Y hacemos la prueba del talón y la TSH y todo, porque sabemos que a los 10 días de estar fuera de tu madre, tú no puedes estar sin hormona tiroidea. Porque si no tienes hormona tiroidea, tienes los 2 grandes defectos peores que hay para tu adaptación al medio. Eres chico y tonto. ¿Saben cómo lo llamamos en medicina? Cretino. El cretinismo. Ni creces ni se te desarrolla el cerebro. Tienes la peor adaptación que puedes tener a un medio competitivo. Y la hormona tiroidea es absolutamente necesaria para que construya tu cerebro y tu talla, y se define en los 2 años siguientes a tu nacimiento. Tan importante es que analizamos los niveles de TSH en los niños recién nacidos a los 4 días de haberse separado de la madre. Y si hay alguno que está mal de hormona tiroidea, empieza con el suplemento y ya cuando haya crecido miraré cuál es el problema, si es que le falta el tiroides o cuál es su problema orgánico, ¿de acuerdo? Pero me dice: lo que estás contando es muy serio. Y digo: sí, creo que es serio. Dice: porque igual que hay una metamorfosis en los anfibios, hay una metamorfosis en el cerebro de los mamíferos, ¿bien? Y sobre todo de la especie humana. Lo que hay, y cada vez una sensación mayor, es que lo que ocurre durante embarazo y primeros días o primeros meses o primeros años de vida es importantísimo para condicionar la probabilidad de enfermedad cuando eres adulto. Y no se trata de mutaciones, ni de genes, ni de daño genómico. Es lo que cada vez se conoce en medicina como el origen durante el desarrollo de la enfermedad en el adulto. Tu probabilidad de diabetes, tu probabilidad de obesidad, tu probabilidad de disfunción hormonal está definida durante el embarazo y los primeros días de tu vida. Y no se va a manifestar hasta cuando seas adulto. Es decir, en otras palabras, os lo resumo aquí. Todo el mundo ha oído hablar del
Foro Económico Mundial, donde los ricos se reparten el pastel. Se van allí a Davos, en Suiza, con la nieve, llegan en helicóptero, el ejército los rodea para que ningún ambientalista raro, esto ONGista, le haga algo, y discuten cómo se reparten el pastel. Bueno, pues el año pasado Anthony Lake, que es este señor, director ejecutivo de la UNICEF, se presenta ante ellos y les dice en un discurso a los dueños del mundo: los estímulos positivos, la nutrición adecuada, la protección frente a la violencia, que lo llaman el amor, y frente a la contaminación ambiental modelan el futuro de los niños, determinan el futuro de sus países, sus economías y el futuro del mundo. Si queréis tener una sociedad competente, tenéis que cuidar las mujeres embarazadas y los niños, porque los estímulos positivos a un niño desde su nacimiento, la alimentación y la protección frente a la violencia y frente a la contaminación ambiental, están determinando el futuro económico de los países. Ni siquiera dice de que la salud, sino que esos individuos van a estar mejor preparados para el desarrollo económico. Y se inventan esto, que es uno de los mejores mensajes que se han dado hace años, y después os comentaré cómo lo ha descafeinado Europa, que es: los primeros 1000 días en la vida de un niño son los más importantes para su desarrollo y nuestro éxito económico. Los 1000 días. ¿Saben qué son los 1000 días? 270 de embarazo, 360 del primer cumpleaños, 365, y 365 del segundo. 1000 días. Lo que ocurre en esos 1000 días va a determinar tu capacidad de adaptación, las enfermedades o no enfermedades. Todo está determinado. Por eso el valor tan enorme que se le está dando a la mujer embarazada, a la exposición neonatal, al crecimiento del niño. Y desgraciadamente esto, que es un mensaje complejísimo de cuidado holístico del niño durante 2 años, más la mujer embarazada, al final estas sociedades nuestras del primer mundo dicen: ah, qué interesante, vamos a vender un suplemento alimentario para la embarazada y otro, unas gotas para los niños cuando tengan 18 meses. Y ven una oportunidad de mercado a ver si dándole un bote de plástico con unas gotas verdes fosforitos va a mejorar su adaptación. Cuando en realidad lo que están hablando es de la protección integral de esos niños frente a la violencia, la alimentación adecuada y además frente a la contaminación ambiental. Y nosotros vamos a hablar de esa contaminación ambiental. Aquí empieza. ¿Qué es un disruptor endocrino? Pues sustancias químicas exógenas al organismo que tienen efectos adversos sobre la salud de su organismo o su descendencia como consecuencia de cambios en las hormonas. Son sustancias químicas que no son ni mutagénicas, ni carcinogénicas, ni teratogénicas, que son las grandes clasificaciones tóxicas, sino simplemente mimetizadores de las hormonas. Modifican el nivel de las hormonas y en algunos momentos de forma muy insidiosa. ¿Qué hemos aprendido en estos años? Que las fuentes de exposición a los disruptores endocrinos son universales e inadvertidas. Todos los de esta sala tenemos de todo. A ver, todos los que estamos en esta sala, seguro, tenemos DDT, ¿de acuerdo? Porque es una impregnación universal. El DDT, que se utilizó hasta el año 70, está en el tejido adiposo de todos los españoles y las españolas. Todos tenemos perfluorados, todos tenemos todo lo que se ha puesto en el mercado. Nosotros somos el gran sumidero, que lo vamos absorbiendo, pues somos los reyes de la creación, estamos en el vértice, pues nos comemos todo. El problema de todo es que todo está aparentemente bajo control porque todo está en concentraciones bajas y la administración tiene una enorme satisfacción de que todo es mínimo, nanogramos, microgramos, todo está en concentraciones muy bajas, y para ellos eso significa un consuelo porque son concentraciones a las que se le espera ningún efecto. Problemilla, que en lugar de tener un residuo, cualquier persona de nosotros tiene 120 residuos, 130, y entonces le pregunto a uno muy serio: ¿pero no sería entonces conocer el efecto combinado de todos ellos?
No hay lugar para eso. El efecto combinado de la exposición química no está en la lista de evaluación de los compuestos químicos. Si tú tienes una empresa y vas a montar y vas a poner en el mercado la nueva sustancia piperina, te van a exigir que testes la piperina en una serie de test exigentes en in vitro y en animal. Y yo digo, pero si la piperina es prima hermana de la tontina que la pusiste el año pasado. No, la evaluación se hace de forma individualizada. Y al final, cuando está dentro de nuestro organismo, está con otros compuestos que tienen actividades similares o antagónicas. Entonces, el problema grave de que el cóctel, que es la clave del efecto en hormonas, no está suficientemente evaluado. Hay después curvas de respuesta paradójicas, que eso no nos interesa ahora mismo, y fundamentalmente tenemos un problema con la toxicología reguladora. La toxicología reguladora está hecha para quien la pagó. ¿Y quién la pagó a partir de los años 80? Los varones blancos ricos del primer mundo. Sí, que el modelo era el varón rico, blanco y bien acomodado y sano. En los años 90 se dieron cuenta que además de varones, para evaluar la toxicología había que considerar otros individuos que se llaman mujeres. El Harrison, nuestro libro de texto de medicina interna, incluyó por primera vez un capítulo de enfermedad en la mujer no ginecológica en el año 92. En el año 92 por primera vez se habló de mujer en la medicina interna, porque era todo, y si no era todo es que era ginecología. Y todavía no se ha incluido en la medicina interna un libro que se llame Pediatría, toxicología para individuos más cortos y más bajos. No es admisible extrapolar lo que sabemos en el adulto a un individuo que pesa menos porque es más pequeño, porque los individuos que pesan menos y más pequeños son inmaduros y tienen otro metabolismo. Es decir, no sabemos nada de los niveles mágicos de seguridad que están dados para los adultos, cómo afectan a los niños. En otras palabras, tenemos un sistema de regulación bastante débil. ¿Qué hemos visto en disrupción endocrina durante estos años y que nosotros hemos estudiado y hemos publicado? Pues hemos hablado mucho de efectos de los disruptores endocrinos sobre las malformaciones urogenitales, la criptorquidia, sobre la mala calidad seminal, un problema gravísimo en todo el mundo occidental, la infecundidad de las parejas por la mala calidad, la infertilidad del macho, del varón. Problema, yo digo, es un problema sangrante, hay una caída del 4% anual de la calidad seminal, ya se ha demostrado que en España también, como era también en Europa, los números están ahí encima, y la respuesta al gran problema de fecundidad de la pareja es, en lugar de ir a la prevención, la tecnología, las clínicas de reproducción asistida. En Granada ya hay más clínicas de reproducción asistida que farmacias, hay en cada esquina. Entonces, un problema grave, que es que llegas a los 36 años y no preñas a nadie, se ha resuelto pues con una ayudita y un sistema complejo que al final te da una solución a tu problema de infertilidad. Y dice, pero hombre, eso está bien, que la técnica lo resuelva, pero dime cuáles son las causas para empezar en la prevención. Cáncer de mama, vamos a ver esta mañana un poco de cáncer de mama, ya que aumenta al 2,3% anual desde el año 84 en registros como el de Granada. Precocidad en el desarrollo sexual, la menarquia y telarquía temprana, la endometriosis. Es que se diagnostica mejor. Bueno, pero es la gran causa de infertilidad en la mujer. El cáncer de próstata, que sube al 7% anual en el sur de España. La disfunción tiroidea, la enfermedad más frecuente hormonal ahora mismo. El desarrollo neuroconductual, hablaremos también. Y diabetes y obesidad, que son las enfermedades del siglo XX. Todo eso puede estar relacionado con alteraciones hormonales. Algunos plásticos usados en cosméticos y envases alimentarios pueden ser tóxicos. Y está el problema de los microplásticos en los jureles. Está todo el mundo asustado de qué está pasando. Vienen todos los días a preguntarme por teléfono, pero doctor, ¿y esto de los plásticos? ¿Sabe usted que la tortuga boba? No tenía ni idea. O el otro día me llamaban desde Doñana con el aguilucho lagunero.
Digo, Dios, ¿qué será el aguilucho? ¿Sabe usted que el aguilucho lagunero tiene un problema y que se encuentran con plástico? Digo, sí, lo estoy leyendo y esto es lo que me enseña, y los microplásticos son un problema porque los nanoplásticos se están incorporando, o incluso un compañero de allí de Granada me da esto, que es otro problema de intoxicación aguda por plástico. Digo, esto te lo voy a dar para que tú lo me enseñes por ahí. Es un cachalote que viene a la playa de Casteldeferro, ahí al lado de Torrenueva. Se muere el pobre hombre, le hacen la autopsia y le sacan 27 kilos de plástico de invernadero. Y todavía están los ambientalistas estos románticos diciendo que es que estos grandes mamíferos marinos tienen querencia por la tierra y vienen a morirse. Y que el hombre viene con una intoxicación de plásticos de invernadero. Dice, porque se pasea por las costas de Almería y de Granada con la boca abierta y dice, ¿cómo me he puesto de calamares? Se cree que son calamares. Y son 27 kilos de plástico de invernadero. Bueno, esto es lo que tanto le gusta a los periodistas y lo enseñan. Después hubo el año pasado otro en el Cabo de Palos, y ayer la agencia no sé cuánto ponía uno en las costas de Australia. Bueno, esto es frecuentísimo. Pero a nosotros nos interesan no estos plásticos llamativos, sino los que se nos han incorporado a nuestro día a día. Tenemos alguna forma de ver esos plásticos, porque solo aquellos que se reciclan en la basura doméstica se pueden identificar cuál es su componente. Es decir, el otro día me preguntaban en la televisión, y ese sillón tiene una goma espuma. ¿Se acuerdan la goma espuma? Para rellenar el sillón. Esa goma espuma se da de poliuretano. Ese sillón está enormemente protegido para que no arda, porque eso es terriblemente inflamable. Y esas gomas espumas tienen mucho retardador de la llama. Es decir, que será probablemente en esta habitación una de las mayores fuentes de polibromados que están en el suelo de casa. Cuando ahora ya nos ha dado a todos por investigar qué hay en el polvo de casa, en mi casa, debajo de los muebles hay como una especie, en vuestra casa no, pero en mi casa hay como una especie de madeja que se mueven, ¿de acuerdo? Y que tienen cosas, y uno dice, pelo de gato, no tenemos gato, del perro, no tenemos perro, de la cabeza, no tenemos pelo en la cabeza. Bueno, pues son fibras textiles y todo lo que van atrapando. Y uno de los grandes contaminantes son los polibromados y los perfluorados, es decir, aditivos o componentes de los textiles, y son también componentes de los plásticos. Pues bien, no sabemos identificar este componente porque no está marcado, pero sí en lo que es envase alimentario. En el envase alimentario sí que se han empeñado en que sepamos identificar los diferentes tipos de plástico, porque una vez que lo hemos separado en el contenedor del plástico, alguien tiene que separarlo en función de cuál es su materia prima. El uno es el PET, el polietileno tereftalato, para las botellas de Coca-Cola. El 2 el polietileno de alta densidad. El 3 el polietileno de baja densidad, las bolsas. El 3 el PVC, los cables, los suelos de plástico, las ventanas. El 4 el polipropileno, envases. El 5 el poliestireno, y el 6 el policarbonato. Se llama otros. Bien, pues nosotros le tenemos cierta aprensión a todos, mientras que no nos digan cuál es su composición, porque esto solo es el plástico mayoritario, pero no sabemos cuál es el aditivo que lleva. Y sabemos, por ejemplo, que el PVC no nos gusta, no solamente porque forma parte de la industria del cloro, sino porque además para flexibilizarlo se utiliza mucho unos disruptores endocrinos muy conocidos, los eftalatos. El PVC es muy rígido y se flexibiliza con eftalatos, y los eftalatos hacen que el PVC sea plasticized, el plastificado. El PVC plastificado, por ejemplo, el que cubre estos cordones de la luz, todo esto es PVC plastificado y lo hace muy flexible. Tiene al menos un 30% de talatos, es decir, una gran proporción de un contaminante que no nos gusta nada. Y el 7 incluye, entre otros, el policarbonato, que es el bisfenol A, el mismo compuesto que con los 4 átomos de bromo se convertía en el tetrabromo bisfenol A. Muy bien, pues voy a ponerle a ustedes 3 ejemplos de estos últimos años de regulación, de fracaso en la exposición al plástico policarbonato. Los biberones de policarbonato, las latas de conserva con recubrimiento de resina epoxi y los tickets térmicos. Y a ver cómo ha pasado esto.
Este bisfenol A, del que vamos a hablar un buen rato, este bisfenol A, ¿se acuerdan? Cuando tenía 4 bromos era el tetrabromo bisfenol A, y si no, es el primo hermano del dietiletilvestrol, una droga sintética inventada en el año 36 que se convirtió en el estrógeno más potente fabricado por la especie humana. Tan potente que pasó a la clínica y se utilizó para tratar la amenaza de aborto entre el año 54 y el año 70. Con un problemilla. La mayor parte de las hijas tratadas de las madres por amenaza de aborto presentaron grandes complicaciones de salud cuando llegaron a la edad adulta. La primera y más llamativa, cáncer de vagina de células claras. Es lo que se llama los hijos DES. El dietiletilvestrol, estrógeno sintético, para evitar el aborto, tuvo consecuencias muy graves en esas hijas. Todos los países racionales del mundo tienen una acción DES e identifican si uno ha nacido entre el año 55 y el año 70, identifican si recuerda que su madre tuvo graves problemas de salud y fue tratada por amenaza de aborto, porque si es así, usted es una hija DES, y si es un hijo DES puede tener un alto porcentaje de cáncer de vagina o cáncer de mama. Es decir, en España, como esa acción DES no salió, nadie se preocupó, mis compañeros ginecólogos no levantaron la voz, pues parte de la epidemia de cáncer de mama que vivimos hoy día, de un aumento del 2,3% anual, está englobando aquellas que cuando uno le pregunta, y Antoñita, ¿y cómo fue tu embarazo? Pues dice mi madre que muy mal, porque había abortado previamente y entonces le pusieron tratamiento. Entre esos cohorte de enfermos de cáncer de mama están disimulados aquellos que fueron por culpa de la clase médica y el tratamiento del dietiletilvestrol. No hay manera de enterarse en España dónde están esas mujeres y ni siquiera cómo se llamaba la droga, hasta que el otro día, después de una sentencia judicial de la Audiencia de Madrid, me enteré que se llamaba Protectona. Y me fui a Todo Colección, que es donde yo compro las cosas viejas, no sé si alguien lo conoce, hay de todo, y puse Protectona. Y entonces me hice con 3 ampollas de dietiletilvestrol, porque como venden de todo lo antiguo, pues venden estas medicinas antiguas, de Protectona, que era lo que inyectado, a ver, se lo voy a contar, inyectado a la madre en las primeras semanas de embarazo por amenaza de aborto, aguanta el niño, nace y cuando tiene 20 años tiene una alta probabilidad de tener cáncer de vagina. Es el caso DES. A ver, fíjense, y voy a decir muy serio, es lo que nos ha dado la coartada para que en 23 años todavía no nos hayan cortado la cabeza. Porque uno tiene que mostrar al público científico lo que se llama la plausibilidad biológica. Tendríamos que hacer un experimento y le decimos, ya lo hicimos, tratando a millones de mujeres en toda Europa por amenaza de aborto y viendo que las consecuencias no son para las madres, ¿lo están oyendo?, sino para las hijas en la época adulta. Si en la madre no pasó nada, perfecto, la niña no tenía mutaciones, pero como esta que está en la Audiencia de Madrid, a los 22 años tuvo una hemorragia vaginal, se le cayó la vagina al suelo, empezó una tragedia, y en 2 años muerta por metástasis pélvica. Y dice, esto es peor que la talidomida. Es una exposición masiva de origen médico a un primo hermano del bisfenol A, que se llama dietiletilvestrol, y las consecuencias a largo plazo en la población expuesta. Pues gracias a esto, esta enorme desgracia que se llama la plausibilidad biológica del dietiletilvestrol, pues tenemos un sustento científico de que esto que vamos a hablar es posible. Somos el mayor país fabricante de bisfenol A. En una factoría en Cartagena se produce en la friolera de 500 millones de kilos de bisfenol A, que va a sitios como este. Estos me llaman todos los días porque están asustados. Mire, soy Jesús, llamo desde Daimiel. Una industria, cuando alguien lo llama diciendo que hay una industria en Daimiel, si alguien sabe dónde está Daimiel, dice, ¿una industria de qué? ¿Será de vino? No, hacemos palas de aerogeneradores. Y cuando uno se entera que hacen palas de aerogeneradores en Daimiel, dice, ¿en Daimiel?
¿Por qué os han colocado in the middle of nowhere? En la mitad de ningún sitio. Bueno, pues fundamentalmente porque hay una altísima exposición a bisfenol A, porque lo que utilizan son resina epoxi y policarbonato, y hacen pues esas maravillosas palas de generadores que vemos por el campo, que al fin y al cabo, si alguien quiere mostrarle a alguien cómo es la resina epoxi y el policarbonato, cuando vaya por la carretera diga, hijo mío, eso es bisfenol A. Y empieza a moverse, ¿no? Eso es bisfenol. Yo espero, como le digo siempre a la gente, que girando no vayan soltando un poco de bisfenol A en cada vuelta. Probablemente no va a ser eso un problema, pero sí la exposición laboral. Pero ¿qué pasa para la exposición de la gente de la calle? Todo el mundo sabe en esta sala que los biberones de policarbonato con los que os alimentamos a vosotros... A ver... Vaya, hombre. A ver, pillar a alguien más inocente. Hay más chiques. Sí, los biberones de policarbonato están prohibidos desde el 30 de julio del 2011 por Real Decreto, porque están hechos de policarbonato, que es bisfenol A. Lo había prohibido en el año 2008 Canadá, y en el 2011, por pura vergüenza, lo que se llama vergüenza torera, la Unión Europea decide radicalmente que el 1 de julio del 2011 ya no haya más en el mercado biberones de bisfenol A, porque suponen una exposición de forma constante e insensible en los momentos más críticos de la vida, que es la lactancia y la primera infancia, a un compuesto que es hormonalmente activo desde el año 36. No hay ninguna razón. La Unión Europea dice que aplicó el principio de precaución, que era, aunque no había ninguna evidencia del daño, había que suprimir ese tipo de exposiciones. El grave problema, y por eso Pedro decidió ponerle el título a la conferencia así, es, bueno, y al final, ¿quién se hace responsable de todos los biberones gastados hasta el 30 de junio del 2011? De pronto sacan una prohibición, ya están tranquilos, y todo lo que han mamado antes del 30 de junio del 2011, pelillos a la mar. Digo, pero si lo estás prohibiendo porque tiene unas consecuencias, tendrás que apechugar con las consecuencias de lo que has hecho. Nada. Como si el problema, al prohibirlo, hubiera desaparecido del pasado. Y entonces estamos ya todos contentos porque va a la farmacia o a la tienda y todo es BPA free, BPA free, sin BPA. Es tan llamativo esto que no tiene BPA cosas que nunca tuvieron BPA, pero como se ve bien, ahora todo es sin BPA. Y lo mira y dice, pero si esto es metálico, esto nunca ha tenido BPA. Pero es para que el consumidor se vaya contento, no tiene BPA. Bueno, pues esto es una de las llamadas de aplicación del principio de precaución. En el año 95 publicamos que otra de las aplicaciones del BPA era el recubrimiento interior de las latas de conserva. ¿De acuerdo? Año 95. Dijimos, esto es un problema, porque el líquido de cobertura, que es lo que tiene de aguilla la lata, puede estar contaminado por el bisfenol A que viene de la resina epoxi que cubre esa lata. Se han hecho miles de estudios, trabajos interesantísimos publicados en esto. Ahora algunas no lo tienen. Y dice uno, año 95, bueno, para el 96 estaría resuelto. Bueno, no, para el 97. Se ha prohibido el 12 de febrero del 2018, después de haber regulado la presencia de bisfenol A la baja por seguridad alimentaria, la famosa EFSA, en el 2006, en el 2008, en el 2010 y en el 2011, decide que a partir de enero del 2018 no se permitirá la migración de BPA desde los barnices o revestimientos aplicados a materiales u objetos destinados específicamente a entrar en contacto con preparados para lactantes. 2018. Yo digo, el otro día empecé a hacer cuenta. 95, 2005, 2015, 23 años. Si no, hay 23 años para decidirlo, y ahora empieza el pulso. Esto es la orden. Ahora no, que si el límite, que si por aquí, que si por allí, que si más corto, que si dame más tiempo. Más tiempo para quitar el bisfenol A del interior de las latas de conserva, y solamente para niños menores de 3 años. Si tienes 3 años y un mes, que te den. Es de locura.
No tiene sentido, ningún sentido, porque no están favoreciendo en ninguna manera la precaución de la exposición de las personas, sino defendiendo y manteniendo eternamente los intereses comerciales del que vende el producto. ¿Por qué no nos han cortado la cabeza todavía? Porque todo el mundo que está en este sistema, la agencia europea, la agencia no sé cuánto, dice, es que con los niveles de BPA en la lata, nunca va a llegar eso a ser un nivel importante dentro del organismo. La exposición va a ser casi imposible. Bueno, pues hace años nos montamos una cohorte de niños, 3.600 niños con sus madres de Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia y Granada. Ya tienen 16 años estos niños. Reclutamos 3.600 y los seguimos, eran niños sanos. Cada año, cada 2 años, le preguntamos cómo van, se han hecho hombres y les medimos cuando estaban embarazadas o cuando tenían, por ejemplo, 4 años, y nos enteramos que el 100% de los niños españoles de 4 años mean todos los días bisfenol A, 4,2 nanogramos mililitros. Lo presentamos en Europa y dice la autoridad, lo normal, le decimos no puede ser normal mear plástico. Y entonces se inventan una cosa para no decir que es normal, que es the reference values. Quiere decir que los niños españoles mean la misma cantidad de bisfenol A que los alemanes. Y esos valores de referencia sirven para ver quién mea más plástico y quién mea menos. Porque es de todo punto inadmisible decir que el 100% de la población española esté todo el día meando plástico. Porque eso no debería de haber ocurrido. Primero, no iba a haber ocurrido. Cuando ya hemos demostrado que sí está ocurriendo, nos dicen que no pasa nada porque los niveles son bajos. Y le decimos, chicos, pero si todo esto es lo que acompaña al bisfenol A. Después lo vamos a ver, la benzofenona del filtro ultravioleta, los parabenes de los cosméticos y todos los metabolitos de los talatos. ¿Cuál es el efecto biológico de todo eso? Bien, seguimos. Entonces, no nos gustan las botellas de policarbonato, fundamentalmente estas grandes, que tienen una de las grandes pegas que tiene el plástico, que es su reutilización. Ahora, en el año 2020, la Unión Europea va a sacar unos mensajes nuevos de que el plástico no se reutiliza. Se recicla, pero no se reutiliza. No guarden la botella de plástico que tenías de 1,5 litros rellena de agua una vez y otra vez y otra vez en el frigorífico, porque eso favorece la liberación de los monómeros de ese plástico. El plástico no se reutiliza. Bien. Y llegamos con el papel térmico. El otro día, ya cansados, sacamos la publicación, llamamos a la prensa y le decimos, vamos a ver, en el año 2013 advertimos que los recibos de papel térmico tienen como agente de revelado el bisfenol A. No es que sean policarbonato ni resinas epoxi, es puro bisfenol A. Si alguien quiere ver cómo es el bisfenol A en persona, lo único que tiene que hacer es coger un recibo térmico, sacudirlo y ver que hay un polvillo blanco. Eso es bisfenol A, ni siquiera está polimerizado. Bien, con la cabeza térmica se adhiere con el calor un colorante y aparece el papel térmico. Hay estudios que demuestran que hay absorción térmica, sobre todo si la mano está húmeda, puede haber contaminación del alimento y puede haber absorción sublingual por la boca. Entonces está hecho toda la cinética de absorción del papel y aparecen 2 diputadas de la Asamblea Nacional Francesa, van a la sesión, se ponen en el atril y dicen: tenemos que tomar medidas inmediatas para disminuir la exposición a bisfenol A de cientos de miles de mujeres jóvenes, posiblemente en edad de embarazarse, trabajando de cajeras en los supermercados. Identifican un factor, la ventana de exposición. Mujeres jóvenes trabajando, expuestas profesionalmente, manejando kilómetros de papel térmico con las manos en la caja del supermercado, y pueden estar embarazadas y a lo mejor para ellas no es malo, pero para el embrión y el feto puede tener las mismas consecuencias que ya nos advirtió el dietiletilvestrol, el primo hermano. E inmediatamente Francia decide suprimir el papel térmico basado en bisfenol A.
hacer una encuesta, biomonitorizar la orina de las cajeras y decide, no queremos papel en bisfenol A. Europa le dice, ¿cómo es posible? Y diciendo, pues haciéndolo. Yo me vengo corriendo para España, voy, se lo enseño en el ministerio, digo, esto hay que hacer algo, ahí tenemos que cargarnos el papel térmico a ver qué se puede buscar de alternativa. Y me dice la directora general del momento, dice, sí, vamos a eliminarlo para el 2 de enero del 2020. 2 de enero del 2020. 7 años después. Y le digo, ¿pero qué quieres? ¿Que nos vamos a comer todo el papel térmico que no quiera Francia? Pues todos callados. Y ya en el año 98 hacemos nuestra propia publicación de bisfenol A en el papel térmico de España, de Brasil y de Francia, presentamos los resultados y le decimos a la administración, basta, ¿qué estás pensando? ¿De verdad tienes un plan para enero del año que viene? Porque ya estamos en abril. ¿Tienes un plan de sustitución? La sustitución va a ser uno de los primos del bisfenol A, el bisfenol S o el bisfenol F, porque en Francia ya se ha visto que no pueden ser una alternativa. A lo mejor es el momento de dejarte de tickets de papel y te inventas una aplicación informática que te lo dé electrónico, pero no sigas dándome papel térmico, porque cuando voy la cartera llena de recibos, lo enseño y no queda nada más que un polvillo blanco que se evapora, ¿no? Entonces, esta es la respuesta al bisfenol A y el papel térmico, que veremos qué pasa. El último es plásticos antiadherentes y aislantes. La exposición... aquí tenía 3 ejemplos más para talatos, que son las botellas, el cartón y los plásticos adherentes. En los talatos, muy rápido, ya hemos visto que son aditivos del PVC, son plastificantes, es lo que hace al PVC blando, es lo que se prohibió en Europa para chupetes, tetinas y mordedores hace unos años porque podrían estar contaminados por por talatos, pero siguen siendo algunos de los componentes de los envases alimentarios. Nosotros nos interesamos hace años en las botellas de PET, ¿de acuerdo? Teníamos una becaria de Sevilla, entonces como estamos tiranadas, tú vas a hacer esto que es más difícil, ¿no? Compró Macarena, compró las botellas en el mercado de todas las que había disponibles, analizamos la actividad hormonal del agua embotellada y nos dimos cuenta que el 85% del agua embotellada que se vende en las tiendas normales es estrogénica y el 42% antiandrogénica. Y le decimos, hay probablemente contaminantes del plástico porque no está en la versión cristal. El plástico está contribuyendo, igual que le da ese saborcillo, pues está contribuyendo a algunos contaminantes. Inmediatamente recibimos la visita de los fabricantes del PET para decirnos que no son ellos, que el PET no es estrogénico, sino que probablemente serán, agárrense, algunos de los 600 aditivos que dispone el fabricante de la botella para hacer el producto final. No es el PET. El que vende el PET dice, no somos nosotros, son los que hacen las botellas porque le echan cosillas para que aguanten el carbónico, para que aguanten la radiación ultravioleta, para que aguanten la presión o para que aguante estar en la playa una botella en el mes de agosto a 42 grados y sin que se descomponga. ¿Y cuáles son los aditivos que lleva el plástico? Acelerante, antiespumante, antidegradante, antioxidante, antiozonante, agentes de llenado. Esto es lo que nosotros llamamos plástico. Pero pretenden que con el numerito que hay en el culo de la botella que dice esto es PET, hayamos identificado el plástico. Le decimos, no, hijo, no. Con eso hemos identificado el polímero mayoritario, pero no la composición de lo que me estás vendiendo. La más mínima intención, y ese es el problema que aquí tenéis grave, de hacernos partícipes de qué le ponen. El otro día estaba en uno de los puestos que vende repostería y me dice, es que me veo obligado, esto que es un producto tan bueno, a envasarlo en este paquetón de plástico. Dice, no hay manera de que me digan cuál es la composición, solamente me aseguran que está dentro de la ley. Digo, estaría bueno, ¿no? Que encima de que es malo fuera ilegal, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues no hay manera de saberlo. Mientras que los que fabrican esas botellas no se pongan de nuestro lado y nos digan cuál es la composición o tengan la misma sensibilidad con nosotros con determinados compuestos químicos, pues no lo sabemos. Esto no toca hoy, pero esto ya está aquí para el próximo día.
la gran noticia que me enteré hace 2 años, 3 años, que me la dio el líder europeo de fabricantes del plástico, es que 1/3 de las botellas de PET se fabrican, que se reciclan en Europa, van a Oriente y vuelven como material reciclado. Y le digo yo inocentemente, PET para hacer nuevas botellas. Dice, no hombre, es imposible. El PET ya es de mala calidad y viene como fibra para hilatura, como telas. Digo, ¿cómo se llama el PET que viene como telas? Dice, el poliéster. Yo que llevaba mi traje de Dustin, el de siempre, ¿no? Y le digo, 75% poliéster. Digo, esto no serán 4 botellas de Coca-Cola de 2,5 litros. Y me dice el hombre, muy posiblemente. ¿Cómo creías tú que te ibas a poder comprar una falda de 8 euros o un traje de 100 euros completo como si fuera de hombre? PET reciclado en forma de poliéster. Dice, pero hay un problemilla, me dice el inglés. Digo, ¿qué problemilla? Dice que lleva muchos aditivos. Para que la botella te sirva para vestirte, lleva esta lista de aditivos, tan grande como para que la botella sirva para llenarla de vino. Bueno, pero eso lo hablaremos un día. Es decir, que la gran extensión de plásticos es textil. Bien. Comida rápida. Estilo de alimentación donde el alimento se prepara y sirve para consumir rápidamente en la calle. No hay servicios, no hay cubiertos. El alimento necesita un alto grado de ingeniería para mantener su sabor y consistencia. Yo siempre que veo las patatas fritas de McDonald's, que pasan 20 minutos y están todas erectas, y en mi casa las patatas fritas a los 2 minutos están cayéndose a los bordes del plato, digo, esto es auténtica ingeniería alimentaria, ¿no? Contacto prolongado y directo con materiales plásticos y cartón. Esta es la que más me gusta. A ver, otra vez. Ahí está. Esto es la comida nueva. La comida nueva tiene gran parte de su funcionalidad basado en la eficacia del embalaje. Gracias a las latas de aluminio con recubrimiento interior plástico, a los vasos de poliestireno, a los papeles tratados antigrasa y al cartón reciclado y papel reciclado, se ha conseguido poner la comida en la calle en estas condiciones. En el año 2007 hicimos nuestro primer estudio del papel reciclado y no nos gustó nada. Pensamos, era 2007, 12 años, y pensamos, esto va a ser revolucionario. A partir de aquí va a cambiar todo, porque encontramos que el papel era altamente estrogénico y además tenía bisfenol A y talatos. No había explicación de por qué el papel tenía bisfenol A y no pudimos explicarlo, y ya nos lo han dicho. El papel térmico no se segrega del papel reciclado, y el papel térmico es el gran contaminante de bisfenol A en la pasta de papel reciclado. Es decir, los grandes contaminantes de bisfenol A, además del papel térmico, es el papel reciclado, porque lo coge del papel térmico que se ha utilizado para su fabricación, porque el papel térmico no se saca, nadie saca los recibos y ni los separa, ¿no? El papel térmico además tiene tantas aplicaciones. Me llama el otro día, soy Antonio no sé cuánto, controlador aéreo en Madrid Barajas. Digo, dígame, porque me llama gente de lo más raro, ¿no? Cuando dice, aquí nosotros tenemos lo que se llama la tablilla de vuelos, que nos la dan por cada vuelo, que dura 15 minutos de seguimiento, en una hoja de papel térmico que saca la máquina. Dice, al final del día yo tengo unos 120 vuelos controlados y unas 120 hojas que han perdido la impresión. Digo, pues está bueno de bisfenol A. Dice, por eso le llamaba. Y yo, ¿qué le voy a decir al controlador aéreo? Que busque otro sistema de impresión. Es decir, estas son las historias del día a día, ¿no? Gente que piensa que ya alguien tiene que decir algo sobre la utilización de estos materiales, o por lo menos controlar su calidad interna. El último de los ejemplos es el mundo de los perfluorados. Son los contaminantes químicos más abundantes en la sangre del americano medio en el siglo XXI. No sabemos mucho de los españoles, que son cadenas de flúor, ya sea el ácido perfluoroctánico o la sal, y que son recubrimientos de los utensilios de cocina, además de muchas utilidades. Por ejemplo, hacen
resistente a la grasa y no transparente a el papel comercial, el papel de embalaje en los comercios o en la carnicería o en la pescadería. El otro día voy al supermercado, voy a la pescadería y digo, un kilo de boquerones. Con el kilo de boquerones coge el ticket y hace la señorita ¡tracatá! Dentro de los boquerones. Porque después la de la caja lo ve por transparencia, ¿no? Pero el ticket, ya perdiendo la mitad del bisfenol A con los boquerones, va con sus manchas afuera. Y entonces llego a la caja y está la señorita de la caja preñada. Y le digo, enhorabuena. Y me dice, sí, estaba de reponedora y como estoy embarazada me han traído aquí. Y me da el ticket de bisfenol A. Y le digo, ¿ha oído usted eso que cuentan en la tele del bisfenol A en los tickets? Dice, ya se podían meter a estudiar cosas importantes y dar por culo. Así es. Así es. Ya nos podíamos meter. Yo no me había identificado, cualquiera se identifica allí. Y no dar la lata con tonterías de este tipo. Por el miedo enorme a que ahora no vaya a venir alguien y vaya a decidir que por estar preñada y ser en una situación de riesgo te pongan de patitas en la calle. Cuando en realidad lo que hay que poner de patitas en la calle es el papel térmico. Bueno, estos son los perfluorados y entonces uno va al Corte Inglés y se encuentra que hay sartenes que valen 70 euros en lugar de estas que regala la caja de ahorros, estas que pone no PFOA. Y no sabe por qué tiene que comprar sartenes sin no PFOA si no supiera que estos son los mayores disruptores endocrinos del sistema metabólico de las grasas. Se les conoce en medicina hoy día como obesógenos, porque están contribuyendo de forma llamativa a la obesidad de la población y fundamentalmente de los niños. No solamente la mala calidad de lo que comen, sino la presencia de perfluorados. Y hay todas unas líneas de trabajo y gente que estamos haciendo nuestro currículum a fuerza de estudiar perfluorados. Y la Administración Europea decidiendo que esto tiene que empezar a limitarse. Plásticos y cosméticos tienen mucho en común. Aquí voy rápido y me interesa fundamentalmente los productos de cuidado personal y hablaremos de tratamientos del pelo, cremas solares, colonias y perfumes, jabones y champús. Esta es la lista más estricta de lo que no deben de estar en los cosméticos que la acaba de sacar el gobierno danés. Es de los pocos gobiernos que tienen compromiso y de pronto sacan listas, porque nadie quiere decir listas, todo el mundo habla en impreciso. Los talatos, pero estos dicen, este es el número CAS. Si hay alguien de química sabe que el número CAS es el DNI, el número de registro de la Sociedad Americana de Compuestos Químicos, el CAS. Si uno tiene ese número es como el DNI. Y estos son los talatos que están bajo control, el bisfenol A, el nonilfenol, la dimeticona D4, los 3 parabenes, los filtros ultravioleta, octometilcinamato, el canfor, el canceno, la benzocenona, el triclosan. Esos son aceptados por el gobierno danés como problemas de cosméticos con disruptores endocrinos. Todos ellos están en la orina de los niños españoles. Estos son los niveles de eftalatos en los niños de periféricos, y como no había datos en Madrid, Argelia Castaño los publicó el año pasado. Están en el 96% de niños y adultos. Para estos talatos los alimentos son la base. Para los de cuidado personal, los productos de cuidado personal, estos son los determinantes, y los PVC para estos. Es decir, que hay incluso asociaciones estadísticas para cada uno de ellos y se sabe de dónde puede haber venido. La mayor fuente de los ftalatos son los conservantes en leches y quesos, la crema de avellanas. Para cuidado personal, estos, y para los flexibilizantes en el PVC en suelos y paredes. Y ya están contentos en Madrid, porque como los otros éramos Asturias, País Vasco, Barcelona, Menorca, Valencia y Granada, les parecía que era algo que pasaba solamente en la periferia, pero ya pasa también en el barrio de Salamanca y en Talavera de la Reina. Y nos sitúa, desgraciadamente, con los niveles más altos de talatos en orina de niños de toda Europa, junto con Polonia. Y preguntando por qué tenemos esos niveles tan elevados de talatos, la única pista que tenemos, y si hay alguien aquí especialista en cosmética que me lo diga, es
la desnaturalización del alcohol con dietilesiltalato. En España está autorizado que el alcohol vaya a cosméticos si está desnaturalizado con la adición de un talato. Y nadie se ha dado cuenta de que ese talato es un gran problema de salud pública. Los parabenos nos interesan el metil, etil, propil, isopropil. Dinamarca ya ha prohibido por su cuenta el propil, el isopropil y el butil y el isobutil. Y están, como es natural, en la orina de todos los niños españoles. Todos los niños españoles mían todos los días parabenos. Y algunos fabricantes ya los venden sin parabenos. Yo que iba siempre a mi supermercado a comprar el 0%, porque decía aquí, gel, sin parabenos, sin colorantes, sin fenoxietanol, sin talatos. Cogía el bote. El normal vale 3 euros, no, el normal vale 2,5 euros y el 0% vale 3 euros. El normal tiene 37 componentes y el 0% tiene 15. Y le decía, señorita, si tiene menos cosas, ¿no debía de ser más barato? Y me decía siempre, es que eso es para los entendidos. Los entendidos. ¿De acuerdo? Como eres entendido, paga medio euro más por llevarte menos cosas. ¿Sabéis cuál es la gran desgracia? Lo han dejado de traer. Era muy caro. Y entonces ya ni sin parabenos, ¿por qué es más caro? Digo, pero si tiene menos cosas. Bueno, pues ahí estamos con los parabenos. Los filtros ultravioleta, que son un problemón enorme, porque mis compañeros dermatólogos no son capaces de tragarse la píldora, no se la quieren tragar, se resisten a tragársela, que son octrilmetoxicinamato, metoxicanfor y benzofenona, tienen efectos sobre el desarrollo, tienen efectos antitiroideos y están bajo la mirada estricta de la Unión Europea para ver cómo empiezan a suprimir esto. Y dice, pero ¿cómo vamos a suprimir los filtros ultravioleta y la protección solar de los niños para el cáncer de piel y no sé cuánto? Digo, pues con las recomendaciones de la IARC, la Agencia Europea del Cáncer. El sol no se toma entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. ¿Te lo digo otra vez? El sol no se toma entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. En un país que ha hecho toda su economía en que tome el sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. Pues tienes un problema. Dice, te podrás poner filtros físicos que son dióxido de titanio y óxido de zinc. Y decimos, bueno, ya tenemos una salida. Los filtros físicos de titanio y de zinc. Y te dicen, no, si van en nanopartículas no nos gustan porque no sabemos la toxicidad de las nanopartículas. Pues los dermatólogos tendrán que entrar en esto. Como es natural, las benzofenonas están en el 100% de los niños españoles en la orina. Y en la última parida de la Unión Europea, esto sí que es una parida, las siliconas. ¿Sabe alguien de la sala, ahora voy para atrás, que se acaba de prohibir la dimeticona D4 de su uso en cualquier formulación de cosmético por encima del 0,1% y se formulan en los cosméticos de lavado, que son champús y geles? Y en lugar de aducir el problema de la dimeticona sobre la salud humana, es por su gravísimo impacto ambiental. Ahora, de pronto, las dimeticonas son muy malas para el aguilucho lagunero, que no sabemos nadie lo ha visto, y legislan de que no pueden los cosméticos llevar dimeticona D4 porque es mala por el aguilucho lagunero, pero no es mala para las personas porque como son de lavado no están en contacto contigo nada más que un minuto. Usa una española 14 cosméticos todos los días, la francesa 16, la española dice un caballero 7. Eso es decir, los cosméticos no hace falta que sean persistentes, están dosificados diariamente. Yo explico siempre, el día que no te pones desodorante te lo advierten tus compañeros, no te puedes olvidar de los cosméticos. Es decir, en otras palabras, aunque estos compuestos no sean persistentes, aunque sean de lavado, aunque el problema sea para el aguilucho lagunero, tú te estás dosificando día a día con todo esto.
de tal manera que nosotros lo encontramos de forma llamativa en la orina de los niños de forma diaria. Bueno, pues en enero del 2018 se prohibió la dimeticona. Un documento que hay que leer, y acabamos ya con toda la historia esta. Hay que leerse ese documento que lo ha hecho ANSES, la Agencia Nacional Francesa de Seguridad Ambiental y Alimentaria, que es la gravísima situación de exposición de los cuidadores de uñas, las manicuras. Las manicuras significa exposición importante a compuestos volátiles, que son los solventes de las uñas, sobre todo compuestos volátiles de alta toxicidad, a los contaminantes de resinas epoxi y otros, y a las micropartículas liberadas en la lima, ¿no? Con el limado. Entonces se considera que es una situación de alto riesgo. ¿Podemos seguir un poco más? Sí. Los primeros disruptores endocrinos eran pesticidas, ¿de acuerdo? Ahora empezamos por el final. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo siguiendo pues las enseñanzas de Rachel Carson con la primavera silenciosa, y más adelante nuestro futuro robado, porque esta señora zoóloga es la que lanzó la voz de alarma sobre los disruptores endocrinos ambientales. Nos ha interesado mucho la exposición a disruptores endocrinos agrícolas. No sé si saben ustedes que los agricultores españoles tienen mayor probabilidad de morir de cáncer que el resto de la población trabajadora, cuando se trata de tumores cerebrales, cáncer gástrico, leucemia, linfoma de Hodgkin, próstata y testículos. No sabemos de cáncer de mama, pero esto es como el resto del mundo. Los agricultores mueren más de cáncer, fundamentalmente gástrico y tumores cerebrales y leucemia. Y algunos datos interesantísimos de cómo se produce la mortalidad por cáncer en España. Está publicado en el año 2007 y en el año 2014. Cuando uno ve cómo se mueren los españoles de cáncer de estómago, pues esto no es democrático. Rojo malo, verde bueno. Pues hay sitios donde mueren mucho más la gente de cáncer gástrico. Aunque estos son estudios ecológicos que los epidemiólogos no aman porque son imprecisos, sí que orientan sobre hipótesis, y las dos hipótesis que hay aquí es que en Castilla la Vieja, en la cuenca del Duero, pasa algo. Fundamentalmente se cree que es los ahumados. Esta gente mete los chorizos y los jamones en la chimenea en lugar de salar o hacer, o la contaminación por arsénico. Pero estos mapas están hechos para toda España, para todas las localizaciones tumorales. Acaban de sacar los de próstata, que nos han sacado los colores a los andaluces, o el año pasado cuando sacaron los de pulmón, y dices, ¿qué pasa en Sevilla, Cádiz y Huelva, no? Pero me sirve a mí para, después de, están construidos todos, son libres. Si uno pone mortalidad por cáncer por municipio en España, le sale un documento que se puede descargar, interesantísimo. Este es el caso de la evolución de las tendencias 7-14 de gástrico. Me sirve para hacer un punto importantísimo. En términos de predicción de enfermedad, acierta más el código postal que el código genético. ¿De acuerdo? Cuando salga la próxima ministra diciendo que nos van a hacer la medicina personalizada y los genes a todos a ver de qué pie cojeamos, qué es lo que tenemos malo, le dicen, fíjese usted señora, se acierta más sabiendo el código postal que analizándome los genes y gastándote el dinero, porque el código postal orienta mucho de cuáles son tus exposiciones, tu nivel de vida, tus vecinos, todo, ¿no? Hay unos datos interesantísimos, si los quieren ver, en la Comunidad Murciana reciente en cáncer infantil. Nosotros hicimos nuestro estudio de cáncer de mama hace años sobre la hipótesis de la primavera silenciosa y ver si la exposición a pesticidas estaba relacionado con el cáncer de mama. El cáncer de mama crece en Granada al 2,5%, pues era un buen momento para desarrollar tratar de ver la salida a este puzzle. Cáncer de mama tiene múltiples piezas, algunas de ellas tienen el mismo color, por ejemplo, exposición a estrógenos, la edad avanzada, el género, la menopausia tardía, la menarquia temprana, el consumo de alcohol, y nosotros tenemos una pieza que nos gusta mucho, que es la exposición a disruptores endocrinos estrogénicos. Bueno, pues la metimos en el saco, hicimos nuestro estudio y le damos un valor a los riesgos. 1 es no riesgo y 6 es 6 veces más de riesgo. Es como esto. Me he traído esta diapositiva nueva. Es la Lotería Nacional. Más papeletas, más riesgo. ¿Te puede tocar teniendo 1000 papeletas? Sí.
¿Te puede que no te toque teniendo 1000 papeletas? Sí, la probabilidad es más alta si tienes más papeletas. Pero si tienes una, puede que te toque. Si tienes 1000, más probable que te toque. Pues bien, las probabilidades de que te toque están definidas con estos numeritos que yo he puesto aquí. Para nosotros, este trabajo venía orientado, lo saben muy bien, de que el trabajar en el campo era el gran riesgo para cáncer de mama, porque te habías expuesto a los pesticidas históricos y al DDT. Pues no. El mayor riesgo de cáncer de mama en la provincia de Granada es tener estudios universitarios. Dios, nosotros que somos poco populares, encima hasta la rectora nos llamó para decir, pero hombre, hablar así de la universidad ahora. Bueno, estudio universitario te da 6 papeletas si vas a la universidad, frente a no ir a la universidad. Antecedentes familiares, mi prima y mi tía, 5 papeletas más. Clase social elevada, 3 papeletas. Tabaco, 2. Así todo, ¿no? Y afortunadamente para nosotros la exposición química ambiental te da 4, porque era nuestra hipótesis. La exposición a los contaminantes ambientales metidos en la mama era una de las hipótesis de trabajo para tener ese riesgo de cáncer de mama. Cuando lo discutimos esto con el epidemiólogo, ¿por qué la universitaria tiene este altísimo riesgo? Nos dice, es que ha renunciado a los factores de protección. Ha renunciado a los factores de protección. ¿Sabéis qué protege de tener cáncer de mama? Tener el primer hijo antes de los 19 años. Tener más de 5 hijos y acumular 34 meses de lactancia. Dice, tío, mi abuela, en el cortijo, ¿no? ¿Cómo era en el cortijo? Que tenían un hijo cada 11 meses. Porque más mano de obra para el... Pues muy bien, entonces si fuera todo tan sencillo, pues siempre lo decimos nosotros, la mujer ha abandonado su papel de paridora y entonces Dios la ha castigado con el riesgo de cáncer de mama. ¿De acuerdo? Esa es la explicación. Pero empezamos a darle vueltas y le dijimos, ¿pero qué explicación puede tener esto? Porque los libros no le dan ninguna explicación a este factor protector que tiene la lactancia, el número de hijos y el embarazo a los 19 años. Nosotros le dimos una explicación que es la siguiente. Cuanto más porquería tienes en la mama ambiental, más DDT, más bisfenol A, más compuestos persistentes en la mama, mayor es tu riesgo de cáncer de mama. Antes te lo quites de encima, menor es tu riesgo. Con 5 hijos y 36 meses de lactancia se te ha quedado la mama limpia como una patena. Y dice el becario de la primera fila, pero se lo da todo al niño, ¿no? Nos vamos a los libros de los años 60 y nos enteramos que sí, que el primogénito, yo soy el quinto, pero bueno, los primogénitos de la sala, que se aprietan los machos, se come el 60% de lo que la madre ha acumulado. En otras palabras, como dice una ONG internacional, ¿qué heredan las crías de sus madres? Instintos parecidos y la carga química. Y no se trata de mutación ni de genes, se trata de que todo lo que la madre está expuesta se lo regala al niño. Es decir, ¿de verdad te creías que no tenía ningún precio esto de ir acumulando en el tejido adiposo mierda? Porque llega un momento que la cedes. Los machos no podemos cederlos, pero las hembras sí que la ceden en el embarazo y en la lactancia. ¿Es malo el embarazo y la lactancia? No, es buenísimo, le das muchas cosas buenas, pero le das toda tu carga química. En otras palabras, es importantísimo plantear la prevención de la exposición de los individuos más importantes para nosotros, que es de los niños y por tanto de sus madres. Y como no sabemos distinguir la exposición de las madres de la exposición de los padres, pues habrá que prevenir la exposición de todos, porque no puede hacer ahora distinciones. Pero es una manera de riesgo transmisible tanto para cáncer de mama como otro. Cuando hemos tratado ya estoy acabando. Cuando hemos tratado de ver cuál era el compuesto químico responsable, porque siempre nos ha pedido la administración, pero dígame usted si era el DDT o era el metoxicloro. Esto es lo que tienen las mujeres. Estos son trabajos hechos nuestros que empezaron en el 4 y van por el 18 con el mismo tejido mamario que tenemos guardar las tetas allí congeladas.
Esto tienen de media las mujeres de Granada. 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos proiclorados, 10 PCB, 15 dioxinas, 8 bifenilos, 11 PBB, y ahora hemos añadido 2 alquilfenoles, 6 fenoles tipo bisfenol A y 4 parabenes en tejido adiposo. Y quiere la administración que nosotros le digamos cuál es el malo. Y le decimos todos, si la clave es el efecto combinado. Y dicen, pero están todos en niveles muy bajos. Claro, porque la clave es el efecto combinado. Gracias a Dios, cuando sacamos el primero de las publicaciones, esta señora se había sacado sangre, la ministra Narbona, con el resto de ministros de... ¿Te acuerdas, Carlos? Y lo presentó en un hotel en Madrid, eso hace ya 20 años. Y, acuérdense, ministros de la Unión Europea, personas a las que no se les conoce ninguna actividad laboral. Yo me paro y digo, de riesgo. Siempre me paro para decir, de riesgo, ¿no? Pues el 100% de los ministros tienen 22 PCBs, digo, anda, como las granadinas. El 100% tienen DDT, el 100% tienen hexaclorobenceno, el 100% tienen polibromados de los sillones. El 93% tienen lindano matapiojos. El 75% tienen plástico de las sartenes. Y el 79% tienen talatos de Dios sabe qué, ¿no? Del envase alimentario, del producto de cuidado personal. Esto es la normalidad de la exposición de la población europea. El efecto combinado es lo que conduce al riesgo, ¿no? La transferencia, esto es exposición inadvertida. Bueno, ya estamos acabando. Esto era todo antiguo. Todos son resultados recientes, pero para pesticidas antiguos. Y entonces vienen los amigos de Carlos y todo esto. No. Es que ya tenéis que progresar. Esto ya ha pasado. Ya no se usan pesticidas. Ya ha cambiado todo. Almería es un jardín. Ya no se usan pesticidas. Estamos todos en la lucha integrada biológica con esos nombres. Y entonces viene una becaria nueva de Brasil y le digo, Carmen, entérate cómo va todo esto. Y me da esta diapositiva. Dice, pues no lo usarán, pero España sigue siendo el mayor comprador de pesticidas con 78.000 toneladas anuales. Somos los mayores en fungicidas, los segundos en fungicidas, los terceros en herbicidas y los primeros en insecticidas. El primer comprador de toda Europa de pesticidas es España con 78.000 toneladas que se distribuyen en el 4,5% de la población. Porque los que compran pesticidas no lo echan en el desierto de los Monegros. Lo echan sobre el 4,5% de la superficie de España, que está dedicada a frutas, hortalizas y verduras. El 51% de las 78.000 toneladas se echa en el 4,6% de la superficie. De nuevo, un reparto no democrático de los pesticidas. Bien, entonces ya le decimos, no es un asunto antiguo lo de los pesticidas. Hay todavía un espacio de inquietud en las 78.000 toneladas que sigue consumiendo España, y dicen, pero si no la usan, digo, pues la están comprando y la están guardando en su casa, debajo de la cama, pero la siguen comprando. Esto es un sitio donde parece que sí se siguen utilizando. Dice Pedro Duque que es lo único que se ve hecho por el hombre desde el espacio. Es mentira que se vea la carretera transamazónica o la gran muralla china. Dice Pedro Duque, el astronauta, ministro, ¿no? Dice, lo único que se ve es Almería. Cuando pasó por encima se ve un espejo. Que eso son los invernaderos, 27.000 hectáreas, y lo que nos interesa a todos los consumidores son los pesticidas en la dieta, para ver cómo contribuye esto a nuestra dieta. Y sigue siendo lo mismo. De 100 verduras que consumen los europeos, 60 están libres, 36 tienen algún residuo, pero dentro de la legalidad, y 4% tienen alguno ilegal. Y te dice, bueno, entonces hay un problema. Y aparece este señor, hace 15 días, en El País. ¿Alguien lo reconoce? Director de la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Aparece en la portada del País semanal con una macedonia de frutas y dice, lo orgánico no es ni más seguro ni más nutritivo. Y digo, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué iré yo a vida sana y a biocultura? Leo el artículo
y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Reconoce que tiene menos residuos de pesticidas, no sé cuánto, pero las características organolépticas, pero el gran mensaje que da el país, la prensa nacional, es no es más seguro ni más seguro. Entonces ya se lo tiene uno que leer para darse cuenta de que hay una tergiversación de lo escogido del interior. Y le mando a mi amigo le mando papers como este, que ya sí que están apareciendo. ¿Te acuerdas cuando decían, no hay evidencia de que lo orgánico sea más bueno? Tío, déjame que coma durante 20 años para ver si es bueno o malo, porque no va a ser de hoy a mañana. Llama Journal American Medical Association, la mejor revista de medicina interna del mundo. Asociación de frecuencia de consumo orgánico con el riesgo de cáncer en una cohorte de seguimiento. 68.000 individuos seguidos durante años. La adherencia al consumo ecológico significa una reducción significativa de cánceres en el sitio específico: el de mama posmenopáusico, la leucemia, el linfoma no Hodgkin y todos los linfomas. Y ya hay, como este, 3 o 4 más. Francia y otros países con enormes seguimientos, en donde la gente ya declara que ha hecho, empiezan a verse que el consumo disminuye la incidencia de cáncer. No sabemos en quién. Y curiosamente, en aquellos cánceres que están más relacionados con los agricultores. Es decir, algo habrá de nexo en común. Pero es decir, estas cosas ya están apareciendo. Recomendaciones para acabar. A ver si estamos todos de acuerdo. Come de producción ecológica. ¿De acuerdo? Come productos frescos, vale, porque si son frescos tienen menos packaging, embalaje, ¿no? Empaquetaje. Come de proximidad, come de temporada, todo eso disminuye el procesamiento y todos los conservantes. Come de precio justo y, si es posible, come de todo pero poco. No vaya a ser que nos hayamos equivocado, ¿no? ¿Bien? En términos de práctica médica y siguiendo el principio de precaución, los médicos generales, los endocrinólogos, los pediatras y los obstetras deberían dar recomendaciones sobre la exposición a disruptores endocrinos, sobre todo en los periodos más sensibles de la vida, como la infancia y el embarazo. Y esto lo dice Ángel Nadal, que es un biólogo molecular que publica en Science. Yo antes acababa siempre con mi foto famosa de Almería, pero ahora les traigo una. Es cómo se aplica el principio de precaución según la Administración. Cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias a pesar de que algunas relaciones de causalidad no se hayan establecido de manera científica. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos una duda de que esto sea malo, no lo hagas. Bien. Los voy a invitar a ustedes, lo he decidido esta mañana, a una paella vegetariana. ¿De acuerdo? Y me he ido a internet y estos son los ingredientes que dice en la página de Google. Yo he añadido una sartén sin antiadherente, vale, acero, titanio, 2 vasos de agua y he añadido pura, osmótica, filtrada, todo bajo control. Los dientes de ajo, el pimiento rojo, el tomate y las verduras, eco, proxy, tempo, fresco y frut, todo. He hecho todo, ¿no? De temporada, de proximidad, fresco, ecológico, y además he pagado lo que valen, ¿vale? Pimentón dulce, y digo, ¿cómo que no? Colorante amarillo. ¿Parece? Me voy al reglamento de la Unión Europea sobre el colorante amarillo y me dice el colorante amarillo: el colorante puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Digo, ¿el colorante? Sí, a ver, el colorante, lo más inofensivo de mi receta. He cuidado los vegetales, me he gastado el dinero, he buscado agua desionizada, he buscado una sartén y ahora resulta que el colorante autorizado puede hacer a los niños nerviosillos. Entro en el web del que lo vende y me dice: bueno, en realidad el problema, la incidencia es baja y es poco frecuente. Y le pregunto: ¿frecuente? ¿Cuántas paellas hay que comerse para que el niño te salga nerviosillo? Es decir, al final, ante un riesgo que tiene una percepción de que puede ser importante, para un producto que es puramente banal, que es que tu arroz sea amarillo,
se ha resuelto advirtiendo a la población del riesgo. Ojo, el colorante de tu paella puede hacer que tu niño sea el último en la clase. Es de una estupidez tan tremenda. Si es mentira, no lo pongas. Y si es verdad, retíralo del mercado. Gracias por su atención. Gracias.